segunda sesión. Vamos a entrar ya en materia. Déjeme pasar la bitácora. Voy a pasar lista por si ustedes, alguno es escéptico. Sí paso lista. Brenda, Gabriela, Presente. Presente, presente. Edgar. Presente. Muy bien, excelente. Son buenos muchachos. Bien, vamos a entrar en materia sobre, ahorita les he dejado ya algunos textos, estuve subiendo diseño instruccional, por ahí comentó su compañera Brenda que la lectura de Crear Hoy la Escuela del Mañana, yo creo que ha sido una lectura también interesante, de eso se trata también, sobre todo los testimonios, escuchar testimonios de docentes, de nosotros que trabajan todos los días y que hace posible precisamente lo que es el propio ambiente del aprendizaje. Entonces, muy bien, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia de evaluación curricular. Hoy vamos a revisar, Richard, al propio Rap Taylor, que fue el padre de la evaluación curricular. Hilda Taba también la vamos a revisar de forma generalizada, en profundidad también. Y me gustaría también mencionar algo. Hay un fenómeno, claro, no es nuevo. Como ustedes saben, en México a veces llegan las teorías pedagógicas un poco tarde. Cuando hablo de un poco tarde, 5 años después, ¿no? A veces así pasa, pero así sucedió. En la Universidad de Stanford, a partir de los años 70, surgió un método pedagógico llamado microenseñanza. Este de microenseñanza, uno pensaría, bueno, a lo mejor son clases reducidas y demás. Pues la microenseñanza tiene que ver con el concepto, pero no me quiero adelantar mucho, tiene que ver con las clases muestras, con la grabación de la práctica docente. Pero eso lo voy comentando poco a poco, ya que veamos habilidades docentes, pero quiero que se queden con esto, con el concepto de una microenseñanza. Es decir, qué tipo de prácticas y sobre todo, como es la ventana de Johari, este método psicológico, qué piensan los demás que uno no sabe de uno mismo. A veces uno pensaría que tu práctica docente es la mejor, pero cuando lo ves desde afuera te das cuenta que hace falta que mejorar infinidad de variables y circunstancias sobre todo. Pero aquí es importante, profesores, no olvidar este tema. En educación, en tema educativo, no se promete cosas. ¿Esto qué significa? Que a veces los padres de familia, los propios jóvenes, pretenden que el docente haga milagros con ellos. Y la educación no es magia. La educación no es un gurú. Se hace lo posible por aprender y se da las estrategias necesarias, pero el error que ha cometido algunos colegas, yo en su momento cuando era novato, es que le prometas al alumno circunstancias que muchas veces no se llega a ello. Hay que tener cuidado, no se promete algo que no se va a cumplir, y mucho menos en el tema de la educación. Hay alumnos que quieren aprender y hay alumnos que no. Al final de cuentas, el tema educativo es un tema de voluntad, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Es un tema de totalmente de certeza de cada una de las personas. Pero muy bien, vamos ya a entrar en materia. Habíamos visto anteriormente que el currículo escolar era toda la realidad del aula. Sabemos que la palabra escuela viene del origen griego, skole, significa ocio. La escuela es el lugar donde no se va a trabajar físicamente. Bueno, a veces sí, porque termina siendo el mandadero del profesor, ¿no? Ve por los cocos, ve por mi despensa. Yo cuando tenía alumnos, cuando daba clase presencial, decía luego a mis, claro, te lo decía en broma, pero vayan por favor por mi despensa, quiero que me traigan unos tacos. Era broma, claro está, pero la escuela es un lugar eh, que el cuerpo se mantiene estático, pero la mente vuela velozmente a través del el aprendizaje. De ahí viene esa connotación de escole, de ocio. Entonces, el currículo escolar es todo lo que acontece en el aula. Pero les había dicho algo, una advertencia pedagógica. Les había comentado que también hay un currículo en la calle, hay un currículo en el mercado, hay un currículo en las periferias, es el currículo informal. Cuando un joven llega al aula, trae tras de sí, como comentó el propio Al Rogers, un aprendizaje informal que es necesario también poner atención porque eso puede contribuir también de forma significativa
para que se dé el concepto del aprendizaje. Por ahí comentaron ustedes sobre la concepción de la tabula rasa. John Luke fue un inglés, por ahí tiene libros sobre la naturaleza humana. Eh, John Luke también, algunos han dicho que fue el liberador, pero no, John Luke fue un esclavista, tuvo por ahí unos tratados extraños sobre Carolina del Norte, Carolina del Sur, sobre la esclavitud, pero bueno, esa es harina de otro costal, pero John Luke, al igual que Aristóteles, decían que el sujeto, es decir, Gaby, profesor Daniel, profesora Brenda, son personas que llegan en blanco al aula de clases. A eso le llamamos tabula rasa, es decir, la mente está en blanco y no tiene ningún significado. Y por lo tanto debe de mantenerse callado dentro del aula de clases. Y el docente sigue hablando, 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 hablando y demás. Entonces, lo que se propone es, dentro de la evaluación curricular, es que hay que también no perder de vista el testimonio de ese estudiante de su realidad donde viene al aula de clases. Testimonio es crucial, el testimonio. Pero sin embargo, sabemos, profesores, más adelante lo vamos a hacer instrumentos de evaluación curricular. ¿Qué tipo de instrumentos existe? Existe diversidad. Una de ellas y el más clásico son preguntas, preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple para evaluar ciertas características del currículo real o vivido, es decir, el profesor en el aula o el currículo formal, es decir, los administradores o el currículo oculto, decisiones que se toman sin que el alumno se dé cuenta, ¿no? Puede ser preguntas, exámenes, que es el clásico, pero ahí existe otro que es la entrevista cuando imagina más que la directora va al aula y dice, bueno, voy a ver qué práctica está haciendo el profesor Daniel en su currículo vivido. Entra al aula y le pregunta a sus estudiantes, ¿cómo han visto al profesor Daniel? Y los alumnos pues te miran a ti, tú les haces señas y háblales bajo calificación, no dicen nada, ¿no? Se quedan callados. Pero luego la directora va y habla de forma personalizada y les dice, bueno, el profesor ha hecho esto. Bueno, eso es una evaluación curricular. De una u otra forma, las preguntas abiertas, los grupos, eso al final de cuentas te arroja resultados. ¿Para qué? Para mejorar. Ahorita vamos a ir viendo ya la determinación de lo que es la evaluación curricular, que al final de cuentas es un proceso. Algunos lo toman como un proceso de mejora. Lamentablemente en México, a partir del 2013, con Emilio Chaifet, que entró precisamente como para sacar el poder de la CENTE de Elbester Gordillo, el currículo se convirtió en castigador. Es decir, a los docentes que estaban dentro del sindicato, dentro de la educación pública, te evaluaban, pero no para mejorar, sino te quitaban la plaza, ¿no? Por eso muchos se resistían. A ver, si me evalúo y salgo mal, me quitan la chamba. Entonces, lamentablemente, profesores, el tema de la evaluación en México ahora, en esta época ya casi post-COVID, no ha tenido grandes resultados porque la mayoría de las evaluaciones que tenemos en México son evaluaciones bancarias de Estados Unidos, evaluación del Banco Mundial, evaluación chilena, evaluación finlandesa. Ahora es necesario hacer una evaluación desde nuestro México. ¿Para qué? Para que mejoremos nuestra práctica docente y sobre todo se le dé un buen servicio al propio estudiante que entra dentro de ese camino del aprendizaje. Entonces, eso es como a grandes rasgos lo que hemos visto, lo que es el camino del aprendizaje, que es la escuela. Dentro de ese camino de aprendizaje hay tres características: currículo, lo que es formal, cómo se hace de forma administrativa todas las planeaciones, el temario, etcétera; currículo vivido, cómo se va a dar esa clase; y el currículo oculto, qué decisiones tomas, profesor Daniel, que el alumno no se entera de ello, ¿no? Como tú ponías el ejemplo, profesor Daniel, es que un alumno hizo algo inmoral en el aula, ¿no? Y eso no viene en un reglamento, pero tú tomas esa decisión de sancionarlo o no. Ese es el currículo oculto, ¿no? Como pueden ver, son a veces acciones que es necesario que existan. Pues muy bien, profesores, ¿ya empezaron a revisar los textos, profesores? Se los dejé para la siguiente semana. Fíjate que cada vez que haces así, profesor, me viene a la mente con vota por el PRI. No sé por qué lo asocio, discúlpame. No, no lo sé.
ya estoy condicionado como Pablo. No sé por qué, profesor. No sé por Es qué. que yo soy del PRI. Ten cuidado porque aquí está la profesora Estoy, Gaby. estoy actuando en su mente. Mensajes subliminales, ¿no? Sí. No, esto ya está increíble todo esto. Ah, Muy bien. ¿Alguna pregunta, profesores? no. Vamos a hacer instrumentos, sí. Yo creo que el plus que vamos a realizar aquí como trabajo final, lo voy construyendo apenas, es que ustedes me entreguen un planteamiento de una evaluación curricular. Si son preguntas abiertas, si son de opción múltiple, si ustedes van a realizar un tipo de actividad. Eso quiero que lo hagan porque todo al final de cuentas es evaluable. Vemos así. Muy bien, entonces ya estas características del currículo, pues ya quedó pues más que superado. Vamos a entrar a la segunda sesión. Vamos a ver los fundamentos de la evaluación, algunas concepciones, sobre todo epistemológicos y sobre todo la parte ontológica de la evaluación. Recuerden que la palabra ontología significa en latín lo que está debajo de, lo que está detrás. Entonces vamos a ver qué hay detrás de cada una de estas circunstancias y sobre todo ir trabajando para que se dé como ciertos resultados. Pero no se les olvide esto, profesores, no prometan, la educación no es magia, la educación es una construcción, ¿no? Muy bien. Dale, pues vamos a ver qué dice el profesor José Jiménez Sacristán. Es un profesor ya más de 70 años, es un gran pedagogo español, tiene muchos libros sobre educación. Si alguien quiere ahondar un poco ahí, adelante, puede ir como quitando la parte educativa y sobre todo, al final de cuentas, estos autores pueden ayudar para que mejoremos nuestra práctica docente y también para que pues, no nos falte la chamba, ¿no? Eso yo creo que es el punto medular, porque la convicción pues no te da pan el conocimiento, ¿no? Bien, entonces, el profesor, el tocayo José Jiménez Sacristán, él habla del exceso del positivismo. Recuerden bien que el EGEL, lo que es el Ceneval de 1994, 1997, lo que es el Ceneval, tienen tintes positivistas. ¿Qué significa esto? Una medición totalmente cuantitativa. Lo cuantitativo, porque recuerden bien que en estrategia de investigación curricular existe 3 vías de investigación, lo que es evaluación, cuantitativa, evaluación cualitativa y evaluación mixta. Ambas se fusionan o puede haber discrepancia. Entonces, lo que es la investigación cuantitativa tiene sus orígenes en el mundo del positivismo. Recuerden que hubo por ahí 2 pensadores franceses, llamado uno Saint-Simon y el otro Augusto Comte, el más famoso. Comte hablaba de los estadios, teológico, metafísico, positivista. Orden y progreso, ese era el lema del positivismo. De hecho, uno de los países de América Latina tiene ese tipo de símbolo positivista, como es el caso de Brasil. Augusto Comte apuesta por la ciencia, pero desprecia en cierta manera lo que es el tema de las emociones, lo que es el tema de improvisar. Entonces, cuando hablamos de evaluación curricular, tenemos exceso de positivismo, es decir, todo tiene que ser cuantificado, todo tiene que ser dentro de los números, pero sabemos que existe emociones, existe caracteres, existe ciertas normas éticas que la parte de la medición de un solo examen no basta. Por eso se aprueba, y lo dice Jiménez Sacristán, yo estoy de acuerdo con él, se aprueba otro método que surge de las ciencias sociales, con Levi Strauss, con Althusser, con Paul Michel Foucault, lo que se le llama investigación cualitativa, ver las cualidades del sujeto, ver todo lo que envuelve un concepto del aprendizaje. ¿Por qué no hacer un examen oral a un grupo de estudiantes en el aula? Ese es un tipo de evaluación curricular, evaluación de lo que es la parte
del currículo vivido. Entonces, recuerden bien que uno de los problemas que vivimos ahora en este siglo XXI es que todo tiene que ser examen, tiene que ser a través de números. Y eso ocasiona precisamente que nos basemos en eso, que al sujeto lo mires como un simple número. ¿Cuánto sacaste? 4, híjole, soy un fracasado. ¿Cuánto sacaste? Saqué 10. Vas a ser el exitoso. Resulta que no es así. A veces el que iba mal en la escuela es el exitoso, ¿no? El que iba con grandes números, pues no terminó la escuela. Entonces, ojo, lo que estamos viviendo ahora en el tema de la evaluación está lleno de exceso de positivismo. Positivismo no es que sea exceso de emociones positivas, no, eso no, sino exceso de ciencia. Y resulta que no es así, porque la escuela no se puede medir literalmente por ciertas normas estadísticas, sino va más allá porque la escuela está lleno de muchas emociones. ¿Alguna pregunta por acá, jóvenes, sobre José Jimeno Sacristán? ¿Sí me voy dando un poco a entender, jóvenes? Ok, muy bien. Entonces, aquí pongo como parte de la acción del propio evaluación curricular, que cubre esas 3 vías, como les había platicado. Lo que es la formalidad, que tiene sus características, evaluación del perfil de egresado, es decir, si los alumnos que salen de acá salen con trabajo, encuentran trabajo rápidamente, significa que el planteamiento del currículo formal ha sido adecuado. Yo les he comentado a algunos colegas, hemos platicado a veces, bueno, cuando hay tiempo, que le dije, bueno, ¿cómo sabemos que una escuela es exitosa? Ah, que ver si los alumnos que salieron tienen buen trabajo. Ah, perfecto, ha funcionado muy bien. Entonces, esta parte del currículo formal tiene que ver con esa característica y sobre todo los tipos de perfil, tanto académico, tanto profesional. Los que deben de dirigir la parte educativa tienen que ser especialistas en ello, porque si no, se toman malas decisiones y las pautas pedagógicas no tienen buen equilibrio, tanto emocional como descriptivo. Esa es la parte formal. El currículo real, también hablamos de la evaluación de las estrategias de quién, del que enseña, del que aprende, también de los procesos de aprendizaje. Ahí entra, acuérdense que en el currículo real o vivido entra todas las estrategias que puede existir, conductismo, constructivismo, cognitivismo, etcétera, etcétera, profesores. Entonces, dentro del currículo oculto también pueden ver la evaluación de los valores que tú comentabas, profesor Daniel. Hablas también de las actitudes de maestros y alumnos. No sé si ustedes vieron la noticia de un profesor que andaba por ahí acusando a una alumna que salió ahí, que fue desterrado de la UNAM, del Poli. Pues precisamente salió lo que es el currículo oculto, salió a relucir y generó precisamente ciertos conflictos pues muy nada adecuados. Estas 3 variantes, estas 3 vertientes es donde ustedes como especialistas, como en maestros en educación, tienen que ver qué cosas está funcionando, qué cosas no es adecuadamente. Un ejemplo. Imagínense nada más, claro, ahorita les digo que el tema de la evaluación está en crisis, porque ahorita por el tema del COVID es una variable que no se puede medir con exactitud porque el alumno ya no regresó a la escuela. Claro, podemos decir que fue por falta de economía, la mayoría es así, pero hay otro tipo de deserción y otro tipo de abandono escolar. Entonces, imagina nada más que en una institución educativa ustedes llegan, son especialistas, que ya lo son docentes también, se dan cuenta que ha aumentado la deserción docente. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando en el currículo formal? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son los que le dan seguimiento al docente? Los coordinadores y demás. Ah, y descubren que la exigencia es demasiado y el salario es poco. Entonces, si la directora les dice a ustedes, bueno, profesor, ayúdeme por favor porque tengo mucha rotación docente y los buenos docentes no están. Llegan nada más algunos para experimentar porque luego así es y se largan. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, voy a hacer una estrategia de evaluación curricular. ¿Qué voy a hacer? Reunión docente. Los voy a juntar a todos y voy a empezar a preguntar
cuál han realizado y cuáles son los males que ellos han percibido. Eso puede ayudar para evitar la deserción docente. A esa altura se puede hacer. Otro ejemplo, imagínense nada más que los alumnos han aumentado la deserción escolar y resulta que en internet armaron un grupo de, ya ves que hay muchas ligas que creo que se llama unapesta.com, me parece ahí donde le tiran a las escuelas, hablan sin fin de cosas, ¿no? Imagina nada más que hay mucha deserción de alumnos. Entonces dices tú, bueno, ¿en qué parte del currículo escolar está generando esto? Bueno, cuando hablamos de deserción de alumnos, es el currículo vivido. Vamos a ver cuál es la práctica docente. Perfecto. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a observar las clases de los profesores. Voy a tomar nota, voy a hacer por escrito ciertas preguntas didácticas, lo voy a llenar a mano y luego viene la entrevista con el profesor. Eso es un tipo de evaluación, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro tipo de ejemplo, imagina nada más que, pues, pues las estudiantes están saliendo embarazadas en esta preparatoria, muchas. Hay un aumento impresionante que al final de cuentas va a generar deserción. Entonces dice, bueno, en el reglamento no viene lo que es la educación sexual, no viene lo que es el respeto, lo que es el respeto al cuerpo, etcétera. Muy bien. ¿Dónde lo puede encontrar esto? No está en el reglamento, no está dónde. ¿Ustedes qué harían, profesores? Tal vez debería de estar en el currículum, en el formal, ¿no? No sé, a lo mejor a aplicar unas campañas, ¿no? Para que esto no quede a la deriva. Si estamos viendo que ese es el problema, buscarle una solución y podríamos implementar eso desde nuestra planeación, no sé, construir algo para que, para darle solución a este problema. Sí, al menos ponerlo por escrito, ¿no? Si en el currículo formal no aparece, al menos poner en una materia un cierto subtema ahí de educación sexual, que al final de cuentas eso de que el docente observe que hay muchas embarazadas y demás, eso pertenece al currículo oculto, que no está escrito, pero está sucediendo. Ahora el currículo oculto se convierte en currículo formal. Entonces, esos ejemplos que les he dado, profesores, es así como funciona la evaluación curricular, es así como funciona la evaluación escolar. Imagínense, ama, otro ejemplo, ya para que nos vayamos a receso, lamento tanto, ya pronto nos va a tocar de forma presencial, profesor, y vamos a debatir bastante en el aula, ¿no? Entonces, otro ejemplo, imaginen nada más que en la escuela José Vasconcelos, en el Estado de México, hay aumento de delincuencia en la calle. Los alumnos pues, han tenido dificultad. Muchos ya tienen miedo de venir a la escuela. Otros les han ofrecido drogas, como pasó en la UNAM. De hecho, la Unión Tepito vendía drogas en la UNAM. Fue un escándalo impresionante. Y de hecho, con los filósofos vendían drogas, ¿no? Entonces, existe esa problemática. Ahora bien, ¿qué harían ustedes para solucionar ese problema? Porque al final de cuentas tienen que evaluar ustedes cuál es la condición de los jóvenes. ¿Qué harían ustedes, profesores? No se amontonen, por favor, me van a tirar el internet. Quizá también poner una estrategia ahí en el currículum formal en donde como maestros nos pongamos de acuerdo y no sé si se le llame campaña, pero yo he conocido o he sabido de algunas escuelas donde tienen este tipo de problema y los maestros hacen como a la hora de la salida y a la hora de la entrada de los alumnos se quedan afuera de la escuela para que no agredan a los alumnos o tratar de apoyarlos. Entonces, hacer como ese tipo de propuestas que entre los maestros, pues cuidemos, se puede decir, ¿no? A los adolescentes o a los niños y ponernos afuera de la escuela para observar qué es lo que pasa en el contexto. En efecto, por ejemplo, en el currículo formal se puede poner por escrito e inclusive se puede convocar a una reunión. Eso sería parte de la evaluación curricular, una reunión que se tome una minuta y que cada uno de los docentes en su currículo vivido o real, que lo lleven a la práctica, estén allá afuera y estén observando, oye, a ver qué pasa, llegó su papá. Perfecto, ¿no? Eso estaría buena estrategia, excelente. Adelante, profesora Gaby.
Bueno, pues sí, igual como lo manifiesta Brenda, en el currículo formal, pero como dice usted, en el currículo real, en los procesos, ahí en las juntas que nosotros tenemos, podemos hacer como guardias, ¿no? Como dice Brenda, ¿no? De la misma manera. Pero en este caso, normalmente, por ejemplo, nosotros como maestros bueno, ya los ubican, supongamos adolescentes, ya los ubican más o menos y tú sales y luego ya se van las bolitas o ya te ubican como profesor, todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, yo pienso, ¿no? Que con apoyo de algunos padres que no se les conoce normalmente, los que vayan, que apoyan, ¿no? Que les interesa esta parte. Entonces, aquí en esta parte es a donde yo creo que hay que involucrarlo en esta cuestión y sería en la evaluación de en el área de cuando hay juntas y que se les invita a ellos en estas áreas de, por ejemplo, el conocimiento de las drogas, cómo actúan los niños, cómo ellos, ¿no? Yo creo que igual se les invita a los padres en algunas, a desarrollar este tipo de eventos en las, no me acuerdo ahorita cómo se les llama, lo hacen las psicólogas, pero son algunos eventos que no se les dice exactamente a los papás, ¿no? Mira, vas a venir por esta Sí, situación, ¿no? Sino se les muestra un historial a donde se les va diciendo qué características tienen los chicos, cómo descubrir que tu hijo está molestado o diferentes cosas, ¿no? Entonces yo Como digo los, que es ahí a donde va toda esa parte. como talleres, Miss Gaby. Ándele, los talleres, se me fue la palabra, sí, los talleres estos así, que normalmente no se les dice a los papás el currículo oculto, ¿no? Que tú dices, no les puedo llegar a decirles, tus hijos se drogan, no. Entonces, en esa parte como que involucrar, ahí que se involucran los currículos, ¿no? Los tres, porque ahí mismo se forman y ya nosotros vamos viendo, discerniendo cada una de las partes, ¿no? Y vamos haciendo un rompecabezas, ¿no? Para no excelente por, decírselos así sí, claro, fuertemente. sí, rajatabla, ¿no? Sí, Ujú. excelente aportación, profesores. ¿Qué les parece? Como siempre, ya sueno como disco rayado de RBD de los 90. ¿Qué les parece si tomemos un pequeño recesito y ahorita regresamos nuevamente y retomamos esto y vamos ya terminando con Rap Taylor? Ahorita nos vemos, profesores.